Creo que manejar este tema desde los dos puntos de vista, más que contraponerse, vamos a descubrir que son necesariamente complementarios. Pues esta esperanza, esta alegría de saber que vamos a volver a platicar con ellos, que vamos a volverlos a abrazar, es la que quizá nos puede sacar pues de una manera más digna, ¿verdad?, de este duelo. De decirle, oye, sí, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo ahorita. Entonces es difícil a veces el acercarte y decir, ay, todo va a estar bien. Sí, sabes que todo va a estar bien, pero la persona doliente en ese momento no sabe que todo va a estar bien. Porque si tu familiar te está doliendo el saber que la persona en algún momento ya no va a estar, pues él también tiene miedo, porque viene ya esta parte espiritual de decir, ¿y a dónde me voy a ir? Claro. ¿No? Cuando no sabes bien, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y qué va a pasar conmigo? Muchas veces, en medio de nuestro dolor, en medio de las consecuencias que trae el duelo, la pérdida, la negación, olvidamos que la salida está allá arriba. Pues buenos días, bienvenidos a su segundo episodio de la segunda temporada del podcast de La Genaro. La verdad es que el día de hoy es un día muy bonito, no solo afuera, también aquí tenemos un estudio lleno de muy buena energía. El tema de hoy es un tema muy bonito, muy bueno, les va a encantar, yo estoy segura de que sí. Se llama No se han ido del todo, honrar los recuerdos felices no es olvidarlos. Pues ad hoc, ¿verdad?, con esta temporada que entra, ¿verdad?, en donde recordamos a las personas que ya se nos adelantaron, y con este clima tan delicioso que trae el otoño, pues la verdad es que sí pega este tema. Me gustaría primero que nada presentar a quienes me acompañan el día de hoy, que de verdad les van a encantar, estoy segura que va a ser una plática muy fructuosa. En primero tenemos a nuestra coordinadora de psicopedagogía del colegio, que es la psicóloga Mariela Paz. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Y pues ya ustedes ya lo conocen, ya es de la casa, ¿verdad? Siempre es un placer escucharlo. Al arquitecto Carlos Rivas, que es maestro de nuestro colegio y además es diácono permanente. Gracias, maestro. Gracias, Michelle. Gracias, un saludo para todos. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Y pues bueno, vámonos de lleno al tema, porque la verdad es que a estas dos personalidades que tenemos aquí hay mucho que sacarles, mucho que escucharles, y siempre es un placer platicar con ustedes. A veces se nos da la plática en el pasillo, ¿verdad? Y siempre nos quedamos con ganas de más, y esta es la ocasión en la que dijimos, no, pues ellos dos son los que son los indicados para platicar de esto. Yo quisiera, pues más o menos hacer una introducción, ¿verdad?, para que los que están viendo nos entiendan que a veces el duelo que nosotros llevamos cuando alguien se nos adelanta, ¿verdad?, pues cada quien lo vive de diferente manera. Hay quien pues no lo vive tan intensamente, hay quienes lo lloran demasiado, quienes no lo lloran demasiado, pero en sí, ¿qué es el duelo? Porque tenemos una idea de que el duelo es el dolor que siente cuando un familiar se va, ¿verdad? Pero ¿qué es en sí el duelo? No sé, cualquiera que me quiera decir. Bueno, pues el duelo en realidad es ese proceso por el que toda persona atraviesa cuando hay una pérdida. Pero si hablamos de duelo, no es solo cuando una persona fallece, también es cuando alguna etapa de la vida termina, alguna persona se va de viaje y no la vuelves a ver, ¿no? Entonces el duelo es ese proceso que la persona va a hacer de aceptación, de tristeza, de conjunto de emociones, y conforme va avanzando y llega a aceptarlo, entonces ese proceso va finalizando, ¿no? Entonces, desde la psicopedagogía, desde la psicología, el duelo es este proceso que toda persona en algún momento, porque pues todos hemos pasado por un duelo, es una realidad, ¿no? Que cada quien lo vive diferente, sí es cierto, y también tiene mucho que ver las edades de cada persona, ¿no? Porque pues hay niños que a lo mejor muy chiquitos pues ni saben qué es, ¿no? Claro, no lo entiendo. Y a lo mejor ya el adolescente pues sí, ya es más consciente de qué es el duelo, de qué es la muerte, esa trascendencia que hace esa persona.
y a lo mejor ya un adulto pues ya es más consciente de lo que es en realidad la muerte, ¿no? Así es. Maestro. Sí, efectivamente, y dando totalmente crédito a lo que dice la ciencia, a quienes están de alguna manera versados en la salud mental. Ciertamente desde la fe es un proceso que todos tenemos que atravesar para ir manejando de alguna manera, como bien dice Mariela, las pérdidas. Quizás para quien vive de la fe y con la esperanza puesta en la vida eterna, el duelo lo concretamos y lo afianzamos en la esperanza de volver a encontrarnos con quien nos ha dejado. La fe nos ayuda a manejar de una mejor manera las pérdidas en el amplio sentido de la palabra, que desde la ciencia de la salud mental pues abarca todo tipo de pérdidas. Para quien vive de la fe es un poquito más fácil este desprendimiento de una pérdida de alguna situación, un trabajo, una relación, incluso algún objeto, algo que entraña para ti un gran apego, y que el manejo de haberlo perdido o desprenderte de él trae y acusa situaciones que la salud mental atiende perfectamente. Creo que manejar este tema desde los dos puntos de vista, más que contraponerse, vamos a descubrir que son necesariamente complementarios. Y lo vamos a ver seguramente a lo largo de esta charla. Así es, la verdad es que como ustedes ya lo vieron, este es un podcast en el que vamos a tratar de abarcar este tema tan duro, ¿verdad? Tan difícil para algunas personas desde dos puntos de vista. Uno es el científico y otro es el religioso, ¿verdad? El católico, el de la fe, como dijo el maestro. Y la verdad es que es, como dijo Mariela, la psicóloga Mariela, esto es un proceso que creo que hemos todos pasado por algún momento en nuestra vida. Desgraciadamente creo que todos tenemos a alguien que ya no está con nosotros y lo hemos vivido de diferente manera, pero ¿cuál es el ciclo que normalmente se espera que se viva durante este duelo? O sea, ¿cómo comienza y cuándo yo ya puedo saber que quizá ya terminé ese duelo? Repito, no es olvidarlos, como dice el título del podcast, es simplemente ya pasé esas fases, ¿no? No sé si son fases o pasos, si nos pudieran aclarar, ¿verdad? Un poquito ahí. Claro. Mariela. Pues sí, efectivamente es un ciclo, son unas fases, ¿no? Que consta, por ejemplo, el principio es la negación, ¿no? Sí, claro. Me niego, o sea, esto no me está pasando a mí, esto no es real, mañana todo va a ser diferente, o sea, la persona va a despertar, solo se durmió, ¿no? Luego viene la ira, o sea, estoy enojado con todo el mundo, me enojo justamente también con Dios. Muchas personas se enojan con Dios, tú no me escuchaste, tú no me quieres, tú no quieres que yo sea feliz. Entonces viene esta ira, este enojo de estar enojado, de ya no está la persona, no la voy a ver, pero tampoco lo estoy aceptando, simplemente estoy molesto por la situación y por cómo se dieron las cosas. En el hospital no lo atendieron bien, por eso la persona se murió. Claro. Luego viene esta parte de la negociación, el decir, bueno, pues voy a estar bien, voy a seguir adelante, voy a tratar de buscar otro trabajo, voy a cambiar mi vida. No empiezas a negociar esa manera de que tú puedas decir, así yo voy a ser feliz. Entonces, si yo cambio mi vida, no me voy a cambiar de casa porque esta casa ya no me gusta. Voy a cambiar de casa. Luego viene el siguiente, que es la depresión. Entonces ahí viene la tristeza acumulada, el llorar, el ser constante de no quiero salir, no quiero ver a nadie, me quiero quedar aquí solito en casa, ¿no? Y ya después viene la aceptación. Entonces cuando yo ya acepto que esta persona ya no está, que esta persona ya no la voy a ver, es cuando yo puedo decir, a lo mejor no olvidar, como tú dices, Michelle, pero sí el cerrar este proceso, ¿no? Cerrar esta parte de decir, bueno, ya acepté que la persona ya no va a estar más aquí, pero la voy a tener siempre en mi recuerdo, ¿no? Entonces, esta aceptación es lo que nos hace entender que este proceso está finalizando. No es que se cierre, simplemente entendemos que empieza a finalizar este proceso cuando aceptamos que la persona ya no va a estar más con nosotros. Sí, y siempre es importante decir que este proceso varía en cada persona y varía indudablemente también desde la experiencia de la fe. No podemos asumir que este proceso
que científicamente está comprobado, que se puede ir midiendo paso a paso, que bajo un seguimiento personalizado, llámese terapia, dirección espiritual, podemos ir reconociendo cada una de estas fases del proceso de duelo. Es cierto que para quien vive de la fe, entre el primer proceso de la negación y la aceptación, pareciera ser que los intersticios de estas fases se recorren más fácilmente, se recorren y se superan más fácilmente. No quiere decir que para quien vive de la fe le resulte totalmente fácil pasar de la negación, del dolor, de la pérdida, al aceptar que ya no está con nosotros. Es un proceso que varía y es multifactorial para poder llegar de la negación, que es un proceso natural, me niego a aceptarlo, a decir, efectivamente ha sucedido. La fe nos va a ayudar mucho a que este tránsito entre el primer paso que nos enfrenta al duelo sea más rápido asumido y verdaderamente vivamos una aceptación que viene en la clave de en qué hemos puesto nuestra esperanza, qué es lo que esperamos, qué es lo que creemos, qué es lo que le da sustento a lo que yo creo para que la aceptación de un proceso doloroso, como puede ser la pérdida de un ser querido, sea mucho más fácil manejable que una persona para la cual la fe es una idea o, en el peor de los casos, una ideología. Es correcto, y la verdad es que, como dice usted, para quienes profesamos la fe, la religión católica y tenemos fe en que en algún momento, que esta separación, digamos, es momentánea, ¿verdad? En que en algún momento los vamos a volver a ver, pues esta esperanza, esta alegría de saber que vamos a volver a platicar con ellos, que vamos a volverlos a abrazar, es la que quizá nos puede sacar, pues de una manera más digna, ¿verdad? De este duelo. Hay algo que se me vino ahorita a la cabeza y quisiera yo saber, pues desde los dos puntos de vista, cómo reaccionar, ¿verdad? Porque cuando uno está en ese proceso de duelo que ha perdido a alguien, les comparto a ustedes, mis compañeros ya lo saben, hace 3 meses aproximadamente mi abuelito falleció y yo escuchaba cómo llegaban las personas y le decían a mis tíos y a mi papá, tranquilo, ya dejó de sufrir, ya está con Dios, ¿no? Entonces, sí es cierto, cuando el proceso de enfermedad te ayuda a asimilar, ¿verdad?, que inevitablemente el momento de la muerte va a llegar, quizá es un poco más fácil para ti como doliente aceptarlo, a que es cuando es una muerte repentina, que no la esperas. Sin embargo, este tipo de comentarios como de tranquilo, ya no sufre, o tranquilo, ya está con Dios, o dale gracias a Dios que ya no está sufriendo. Cuando uno está en el dolor, ¿de qué manera lo toma, verdad? O de qué manera responder tal vez asertivamente, sin obviamente ser, porque yo sí notaba la cara de uno de mis tíos así como de, ¿es en serio? Pero pues obviamente en el dolor uno no entiende ciertas cosas, ¿no? Entonces sí quisiera saber más o menos la diferencia primero entre este tipo de muertes, las dos que planteé, la repentina y la que ya se espera, y el cómo responder hacia estos. Pues es que realmente no lo hacen con mala intención, ¿verdad? Pero pues a veces no son asertivos. Claro. Sí, mira, efectivamente, como nos comentas, Michelle, y creo que el maestro Carlos también ya puede apoyarme más adelante, a veces no sabemos qué decir. Y lo primero que decimos es, pues, tranquilo, no pasa nada, lo vas a superar, vas a salir adelante, pero no nos ponemos en los zapatos a lo mejor de la persona, de decirle, oye, sí, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo ahorita. Entonces es difícil a veces el acercarte y decir, ay, todo va a estar bien. Sí, sabes que todo va a estar bien, pero la persona doliente en ese momento no sabe que todo va a estar bien. En ese momento no sabe qué va a pasar después. Claro. Entonces siente todavía ese vacío. Entonces, si tú no sabes qué decir en ese momento, mejor solo dile, ¿sabes qué? Lo siento, yo estoy aquí para lo que necesites, y si en algún momento quieres hablar, pues yo estoy aquí para apoyarte, para escucharte. Y evitar decir, estate tranquilo, todo va a pasar, no pasa nada, vas a ver que mañana vas a estar mejor, porque pues como ya dijimos anteriormente, ¿no? Cada persona vive su duelo de manera diferente y nada te va a asegurar que mañana va a estar mejor. Entonces no podemos utilizar esas palabras, sino decir a la persona, oye, yo estoy aquí, lo que necesites, cuando necesites, pues yo estoy para apoyarte, ¿no?
y evitamos hacer esos comentarios de querer hacer sentir mejor a la persona, pero a veces la podemos hacer sentir peor, ¿no? Porque Sí. esa tranquilidad, en ese momento la persona no tiene la tranquilidad. Así es. Y hablando de esas enfermedades, ¿no? Cuando es la muerte de una enfermedad repentina, pues muchas veces es de que fallece y es más difícil el aceptar que la persona ya se fue, a cuando es una enfermedad que de verdad tú ya sabes qué va a pasar. Pues muchas veces justamente al enfermo o a la familia hay una persona que está cerca de ellos y les va explicando este proceso de lo que va a pasar, de cómo pueden ustedes seguir adelante, ¿no? De cómo pueden apoyar a la persona en ese momento, porque existe, a lo mejor no en todos los lugares se da, pero sí hay personas que te apoyan en ese proceso. Cuando tienes una enfermedad terminal, siempre hay una persona que te apoya en ese proceso, ¿no? Apoya al enfermo también a entender, porque si tu familiar te está doliendo el saber que la persona en algún momento ya no va a estar, pues él también tiene miedo, porque viene ya esta parte espiritual de decir, ¿y a dónde me voy a ir? Claro. ¿No? Cuando no sabes bien, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y con las personas que dejo. Exactamente, también. Entonces ahí viene, sobre todo si es una persona que tiene hijos chiquitos a lo mejor, y tienes en la cabeza el decir, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿No? Porque pues a veces dices, no pasa nada, va a ver quien los vea. Pero pues yo, mamá, papá, estoy preocupado. Pues siempre hay una persona que nos acompaña o nos puede acompañar hasta en esas enfermedades, ¿no? Cuando existe un cáncer, cuando existen enfermedades ya muy graves, siempre hay una persona que nos acompaña para entender este proceso que va a llevar. Y cuando es una enfermedad que llegó repentinamente y de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya falleció. Entonces también hay una persona que te puede apoyar, ¿no? Que te puede guiar a ti, familiar, a ti doliente, de qué puedo hacer o cómo puedo llevar este proceso para seguir y llegar a esa aceptación en algún momento. Sí, cuando escuchamos a los profesionales de la salud mental, a mí me queda bien claro que también es disposición divina que existan este tipo de personas, que existe este tipo de profesión con el compromiso de la salud mental, que coadyuven a llevar de mejor manera un duelo, una pérdida. Cuando escucho a los profesionales de la salud mental, en este caso a Mariela, siempre me trae a la memoria una historia, una especie de alegoría que quisiera compartirles con ustedes. Miren, en la naturaleza hay 3 animales que tienen que ver con el cielo, y ahorita me voy a explicar, que tienen que ver con las alturas, que tienen que volar, que tienen que ver con el vuelo, que de manera bien interesante pueden ver limitada esta capacidad. Vamos a comenzar con un animal muy interesante, quizás detestado por su ciclo de vida, es el buitre. El buitre es un animal carroñero, lo sabemos, pero es un ejemplar muy bello. Pero el buitre, si lo metes en un cajón, incluso puede ser hasta de cartón, de 2 metros cuadrados, sin techo, simple y sencillamente, hasta una especie de enrejado de 2 metros, 2 por 2, el buitre, cuya naturaleza es volar, no va a volar. No va a volar. Y desde la perspectiva humana uno podría decir, tan solo que se levante y vuele. Y muchas veces es esto lo que en el ejercicio de la empatía con el que está viviendo este proceso, desde afuera pareciera ser tan fácil decir, pues levántate y vuela. Pero hay otro animal muy interesante, el murciélago. Aquí en la península de Yucatán contamos con pues una gran cantidad de animales de esta especie. El murciélago, que tiene un sistema de vuelo que se basa en la ecografía, en el sonido, no podrá volar si está en una superficie plana. Creo que muchos de los que les gusta el campismo, la experiencia de las haciendas, la experiencia de los espacios amplios, habrán tenido la experiencia de ver un murciélago en el piso y trabajosamente caminar. Uno pudiera pensar está herido, uno pudiera pensar está lastimado,
Pero no, simple y sencillamente no encuentra un punto de referencia para elevar. Y mientras esté en una superficie horizontal, el murciélago está condenado a no volar. Muchas veces así a ras del suelo nos encontramos y algo nos tiene que recordar que tenemos que levantarnos. Pero hay otro animal, un insecto más interesante, el zángano, esta especie de la abeja, que si lo metes en un frasco sin tapa, en un frasco lo suficientemente largo sin tapa, este insecto se va a estar aporreando de un lado a otro y yendo al fondo como si ahí estuviera la salida. Y vuelvo al mismo punto. Desde fuera uno pareciera pensar que tiene la solución. Levántate y vuela. Y aquí es donde está justamente la enseñanza que la naturaleza y que conjunto a la fe nos viene a enseñar. Muchas veces, en medio de nuestro dolor, en medio de lo que las consecuencias que trae el duelo, la pérdida, la negación, olvidamos que la salida está allá arriba. Que la salida está en mirar hacia arriba, en mirar hacia el cielo. Muchas veces la depresión, el miedo a lo que ha sucedido y que no quiero que me pase, me hace tener la mirada y la esperanza anclada atrás que me llena de depresión. Mirar hacia atrás siempre nos va a deprimir. Pero mirar hacia nuestro alrededor como el zángano, preocupados y ocupados en buscar la salida, solamente nos genera mucho estrés. Y cuando no encuentro el rumbo y me da miedo mirar hacia el futuro y el miedo al futuro me genera ansiedad, entonces es cuando la fe, sin menospreciar a la ciencia, nos recuerda que el proceso de salir es mirar hacia arriba. Es donde la fe nos dice no qué es lo que hay allá arriba, sino quién está allá arriba. Ese es el trabajo de la fe. Y la empatía en el caso de una pérdida se va justamente a sostener en acercarnos y esperar con prudencia, con empatía, con fraternidad, con calidad, a que junto contigo lo hagas mirar hacia arriba. Qué bonito, maestro. La verdad es que usted que nos ve dirá, ay, están calladas escuchando porque están grabando. No estamos así porque estemos grabando. Él tiene el don de hacer que todos los que estemos escuchándolo hagamos un total silencio. Incluso atrás de cámaras, usted no lo está viendo ahorita, pero hay una sinfonía, ¿verdad?, de reacciones hasta esta preciosidad que él ha dicho, ¿verdad?, que él ha comentado. La verdad es que siempre es un placer escuchar todo lo que usted dice, maestro. Y yo ahorita me surgió una duda en que usted dijo lo último. ¿Cuál es la mejor manera desde el otro lado, desde el que quiere dar el consuelo o desde quien acude, por ejemplo, a un velorio? Entonces es nada más acompañar, incluso si no decimos nada, ¿está bien? Efectivamente. Sí, perfecto. Me surgió igual una duda, ayer platicando con mi esposo del tema que íbamos a grabar hoy, me dijo, yo le dije, por ejemplo, ¿tú en qué momento dejaste de sentir ese dolor o pasaste ese proceso del duelo? Mi suegro fallece unos meses antes de que nazca mi hija, la más grande. Yo estaba embarazada, obviamente, de ella cuando él falleció, y él hasta el día de hoy no acepta que su papá no haya conocido a su primera nieta. Y la manera en la que mi suegro murió fue muy repentina, fue muy trágica, fue un accidente muy, muy feo. Entonces, y él fue como el más grande, fue quien tuvo que vivir la parte de reconocer el cuerpo, de estar en la cremación, un montón de procesos que quizá no se esperaba, y fue de un momento, de un día para otro, que lo tuvo que vivir. Y yo le pregunté a él, ¿en qué momento sentiste que ya habías terminado ese duelo? Y me dijo, cuando dejé de llorar. Entonces yo quería saber si es así, cuando uno ya deja de llorar cuando lo recuerda,
¿ya terminó el duelo? Pues en realidad, pues sí, o sea, si ya no lo lloras, si ya lo puedes recordar con amor, con cariño, si ya vienen esos recuerdos bonitos, entonces quiere decir que ya pasaste esas etapas del duelo, de alguna forma, ¿no? Porque ya estás aceptando, ya aceptaste que no está la persona, pero sin embargo no quiere decir que vas a olvidar a la persona, claro. O sea, no quiere decir que ya, o sea, voy a poner otra cosa en mi vida, voy a poner un muro aquí y ya jamás en mi vida voy a pensar en la persona. No, simple y sencillamente aceptaste ese proceso, aceptaste que la persona no va a estar contigo, pero sin embargo, tú vas a seguir pensando en la persona, te queda el recuerdo de la persona, te queda el honrar ese recuerdo de la persona, ¿no? Y a lo mejor, si no tocó conocer a algún familiar, pues a lo mejor al familiar que tenemos aquí, platicarle cómo era esa persona y cuánto la quería conocer en su momento, ¿no? Oye, pues tu abuelito a lo mejor te quería conocer, tu abuelito era una persona así, tú tienes a lo mejor cualidades como tu abuelito, ¿no? Entonces son esas cosas bonitas de recordar y honrar a esta persona, ¿no? De cuidar ese recuerdo, cuidar a la persona que esté ahí, que esté presente sin estar presente. No sé si me explico. Sí, claro. Que esté la persona presente, pero en mi corazón, en mi recuerdo, ¿no? Y como siempre, o sea, yo soy de la persona, obviamente, pues estamos aquí en el colegio, ¿verdad? Y todos vamos de esa mano de Dios, entonces, y todos sabemos que la ciencia y la fe no se pelean, ¿no? Simple y sencillamente van de la mano y se apoyan, ¿no? Y siempre buscar, ¿no? Desde la parte de la psicología, pero también desde la parte de la fe, ¿no? Porque orar siempre nos da calma, independientemente que tengas una persona que te acompañe en ese proceso, ¿no? Y a mí me ha tocado chicos aquí en el colegio que de repente pues han pasado por este duelo y han pasado años y te van a ver y te dicen, es que hoy es el aniversario y me siento mal y estoy triste, ¿y qué hago? Yo lo que hago, les tomo de la mano y les digo, te acompaño a la capilla, me siento junto a ti y vamos a pedir por tu familia. Qué bonito, entonces, ¿no? Qué es bonito, ese proceso de sentarte con el alumno y también hacerle entender que no tiene por qué estar molesto con Dios, ¿no? Entonces yo lo acompaño siempre a la capilla, me siento con él, o hazle una carta y vamos a llevarla a la capilla. Entonces son estos procesos que pasamos de hacerles ver que aunque ya no esté, y sí es cierto, a lo mejor ya no lo está llorando, pero viene el recuerdo y viene el sentimiento, y a lo mejor en ese momento sí lo va a llorar, porque es el aniversario, porque es el día que pasó, porque vienen los recuerdos más fuertes, pero sin embargo no está olvidando a la persona. Así es. En la iglesia católica, las exequias son el rito, es el último auxilio espiritual al cuerpo de quien en vida fue nuestro familiar, nuestro conocido, por muy entrañable que éste sea. Y las exequias tienen el cometido específicamente de honrar el cuerpo, despedirnos del cuerpo, pero dentro de la estructura de las exequias está precisamente el pedir a Dios por el descanso eterno, honrar el cuerpo, despedirnos de él, pero también está la palabra de Dios que trae el consuelo, la paz y que nos hace, en esta misma línea que hemos estado hablando, mirar nuevamente al cielo. Hay un axioma teológico muy breve que podría ayudarnos desde lo breve que es a entender el misterio de la muerte. Y dice, vivimos para morir, pero morimos para vivir. Y entender esto nos abre a la posibilidad de hacer más corto las fases del duelo. Entre la negación, vivo para morir, y duele, lastima, hiere, necesito del acompañamiento profesional para que yo entienda esta realidad de fe, vivo para morir. Pero mirar al cielo trae el consuelo de que morimos para vivir. En nuestra fe, la última parte que recitamos del credo es espero en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro, y cerramos esta profesión de fe diciendo así sea. Amén. Quiere decir que para quien vive de la fe no está exento del dolor, pero está más lleno de la esperanza que nos hace más fácil el proceso de aceptación. ¿Por qué hago referencia a las exequias? Porque las primeras exequias que como ministro ordenado, recién ordenado, me tocaron hacer, fueron de la persona que a mí me ayudó a caminar en la fe.
y que hubiese dado todo lo que hubiese tenido para que ella estuviera viendo lo que ella comenzó, mi abuela. Mi abuela me inicia en la fe y sus últimos días fueron ya entre la demencia senil, entre el olvido, entre lo penoso que muchas veces es la vida de un anciano, y mi reciente ordenación. Lamenté mucho que ella no pudiera estar presente en culminar lo que ella comenzó en mi vida. Y las primeras exequias, el primer servicio de mi ministerio fueron precisamente las de mi abuela. Y mucha gente, volviendo a lo que tú comentabas, me preguntaba, ¿estás seguro que puedes hacer las exequias de tu abuela sabiendo y conociendo a todos quién fue tu abuela para ti? Y les dije, sí. ¿Y no vas a llorar? Ya le he llorado lo necesario. Ya le he llorado en silencio lo necesario. Aquí, el que va a consolar no se va a desconsolar. Claro. Aquí en las exequias lo que me anima es esta esperanza. Vivió y murió, pero murió para vivir. Qué bello. La verdad es que este proceso de pasar del dolor a honrar su recuerdo es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil, pero sí se puede. Yo quisiera saber de qué manera uno puede buscar o a quién puede acudir, quizá, porque a veces habrá quien pueda superar, ¿verdad?, su duelo solito, sin acompañamiento, con su fe, si tiene fe en algo, o simplemente así nada más, pues porque la ley de la vida lo dice. Pero hay quien sí necesita de ayuda o quien sí quiere esta ayuda. ¿A quién debe de acudir? Tanto en el plano científico como en el plano religioso, que ya dijimos no están peleados. ¿A quién y de qué manera? ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo pedir esa ayuda? Claro, mira, si hablamos de la ciencia, ¿verdad? La persona que es encargada o la persona que nos ayuda es un tanatólogo, ¿no? Es un especialista en tanatología. ¿Por qué? Porque la tanatología, si hablamos de la ciencia, que nos ayuda a entender este proceso de la muerte. Entonces, si tú buscas a un tanatólogo, entonces esta persona te va a ayudar a atravesar ese proceso, te va a ayudar a entender este proceso y lo va a hacer de una manera profesional. Y no solo te va a ayudar a ti, también va a ayudar a tu familia. Y estamos hablando de que si tú, persona, tienes algún familiar con alguna enfermedad que tú ya sabes que va a fallecer, que es algo terminal, puedes buscar este tanatólogo. Y desde esta enfermedad el tanatólogo puede empezar a trabajar justo con esa persona para que esa persona pueda entender ese proceso y también pueda llegar a aceptarlo junto con la familia. Y de la misma manera, si tú eres una persona que está en un duelo y sientes o ves que hay alguien que en ese duelo no se ha recuperado, también pueden acudir al tanatólogo y es la persona que te va a ayudar a salir adelante. Es esa persona que con su conocimiento, con las bases, te va a ayudar a entender este proceso de la muerte. Wow, muy bien, muchas Sí, gracias. efectivamente, creo que has dicho una palabra clave, porque este acompañamiento tanto profesional del tanatólogo como de el espiritual se fundan en un principio. No lo podemos dar si la persona no lo quiere. Sí, es un paso muy delicado entre saber que lo necesita, pero todavía no lo puede, no lo quiere. Claro. Entonces no lo podemos imponer más que siempre ofrecer. Y creo que este medio, a través de esta mañana, estamos informando de que hay dos vías que se complementan y que deberían de ir de la mano. Como miembro del clero en mi ministerio del diaconado permanente, tengo que reconocer que la ayuda profesional es necesaria. O sea, no es una u otra. Ambas tienen que ser recorridas, porque ambas se basan en algo tan humanamente necesario que es el acompañamiento. El profesional acompañará a la persona humana. La persona acompañará en su dimensión espiritual. Ambas se tienen que complementar. Ciertamente, ¿qué tanto de uno u otro voy a necesitar? Eso lo define el tamaño del duelo de la persona.
Así es correcto. Pues la verdad es que es un tema del que podemos hablar, ¿verdad? Por muchas horas, y yo creo que a la gente igual le interesa pues saber de qué manera superar sus duelos, honrar recuerdos. En lo personal creo que la única manera en la que podemos honrar recuerdos es nunca olvidar lo que ellos hicieron por nosotros, con nosotros, lo que vivimos con ellos, las cosas que quizá nos dejaron, tanto físicas como no físicas, ¿verdad? Y el simplemente eso, llevar eso que ellos nos dejaron con mucha honra, siempre tratar de que su legado siga vivo a través de quienes los descendieron, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, mis hijas. Y pues la verdad es que es tan bonito saber que a pesar de que ellos ya no están físicamente, tenemos esa promesa, como usted dijo, de la vida eterna y de que nos vamos a encontrar con ellos algún día, de que los vamos a volver a abrazar, como dije hace un momento. Aún así sabemos que con todo esto que ellos nos dejaron, pues no se han ido del todo, como dice el título del podcast, que aparte lo retomamos de una canción muy hermosa del señor Martín Valverde, que se llama así, no se han ido del todo. Entonces, pues la verdad es que yo les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí conmigo. Fue una plática muy linda, muy amena, muy nostálgica, ¿verdad? Como hace ratito dijo Mariela antes de empezar a grabar, esta es una época de nostalgia y pues se agradece mucho este tipo de pláticas. Gracias, Mariela, por estar con nosotros. Muchas gracias, la verdad fue un placer, un gusto estar aquí y compartir con ustedes igual estos momentos. Gracias, maestra. Al contrario, siempre es un gusto poder compartir de alguna manera también la fe a través de estos medios. Así Muchas es. gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos prestan su atención. Gracias, de verdad, muchas gracias por vernos. Acuérdense de darle campanita ahí al YouTube, ¿verdad? Compartir nuestro video y seguirnos en cada episodio que está hecho por y para ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Mariela, parece que eres experta. Un aplauso para todos, porque la verdad, un tema muy lindo. Hasta hicieron llorar a Lupia. Eso soy yo. No, eso estuvo muy bien, ¿no? Luz haciendo luz bien. Es correcto. Suele pasarme. Pero creo que son temas Me quedaba así. que nos pegan mucho. Claro. No, nos pegan mucho, pero muy bien. Muy bien. Recuérdalo, vivimos para morir. Sí, definitivo. Creo que me movió mucho las aves, ¿no? Esta parte, sí, de entender la forma en que solo debemos ir para arriba, o sea, no hay otra salida. Digo, siempre respetando el lado de la ciencia, pero yo desde lo que he sentido, para mí el año pasado fue un parteaguas para aceptar la muerte de mi mamá, que había sido demasiado difícil, y el curso de escatología para mí fue entender la vida que mi mamá tenía. Y yo la verdad que de todo lo que estuvo, me quedo con cuando el padre Tony dijo esos 10 segundos que tenemos para arrepentirnos, para ir al cielo. Y recuerdo lo que a mí me dijo la doctora de mi mamá, cuando mi mamá le dijo, la agarró muy fuerte cuando la iban a intubar y le dijo, ya no me hagas nada, yo estoy viendo cosas bonitas. Entonces estoy más que segura que mi mamá estaba pasando esa transición, esos 10 segundos de arrepentirse de lo bueno o lo malo que haya hecho en esta tierra, y que descansó. O sea, cuando yo la vi, yo tenía COVID y mis hermanas ya me permitieron estar en el último momento con ella en su caja, mi mamá tenía una mirada, tranquila, de perdón, paz. Ajá, un semblante súper tranquilo, todavía estaba rojita, o sea, era bien. Entonces, escucharlos siempre va a ser un manjar para quienes todavía seguimos en este camino, ¿no? El duelo puede ser un periodo pequeño y también un periodo muy grande. O depende de... Quizá porque no tuvo ayuda.
Claro, no tanto a lo mejor como la ayuda, sino que a lo mejor no ha salido del duelo porque no ha querido, ¿no? Como bien decía el maestro Carlos, como que se enfrasca y dice, yo solita voy a poder, y ahí se queda. Entonces no busca o no mira hacia arriba para ver esas otras opciones que puede tener para salir adelante. Entonces, si una persona está en un duelo y ya lleva más de un año y el duelo no termina, sí es importante buscar ayuda profesional, ayuda espiritual. A mí me tocó de que sé que hay diáconos y sacerdotes que ayudan igual en este proceso de entender. Entonces, es convencer, platicar con la persona y hacerle entender primero que ese duelo no ha pasado. No, que ese duelo no ha pasado y que tiene que buscar. Pues es que buscar ese apoyo. pues es que son muchos años, es lo que yo digo. Claro, es demasiado. Claro, mucho. Muy sufrido, ¿no? Es demasiado, digo. Sí, claro, no podemos comparar, ¿verdad? Perder Yo a sí un tengo una papá, duda, una mamá, profe, la un verdad, hijo, ¿verdad? con usted. O sea, usted perdió hace bien poco a su papá. Y no dudo, ¿verdad? Que usted es un hombre de Dios porque siempre lo vemos íntegro. Pero, ¿de dónde le...? Ya sé lo que me voy a repetir, pero lo quiero escuchar de su boca, gracias. ¿De dónde le salió la fuerza para usted hacer las propias exequias de su padre? ¿De dónde? O sea, no era cualquiera quien estaba allí, era mi padre. O sea, ¿cómo le hizo, profe? Quizás la clave está en los desapegos. Era mi padre, pero era también hijo de Dios. Y seguramente más de Dios Que tu padre. Así es. Igual depende del carácter, porque Sí. pues acá desapego no tiene, ¿verdad? Mi abuela Sí. a lo mejor tampoco. Claro. Es eso, ciertamente es eso. Y a mí me tocó la noche previa a que falleciera, yo la viví con él. Y a mí me tocó amaneciendo decirle a mi mamá la noticia. Y hasta ahora todavía me dicen, ¿qué le dije a mi mamá? Que su duelo lo lleva, o sea, lleva ya que va para 9 meses, 10 meses de haberlo perdido, lo recuerda, lo lagrimea, pero lo superó. Porque yo recuerdo muy bien, le dije, mamá, ¿sabes qué día es hoy? Es domingo. Sí, es domingo. ¿Y sabes qué se celebra el domingo? Y además este domingo es domingo de Adviento y es el tercero, es el día de gozo, es el domingo de Gaudete. ¿Y sabes por qué se celebra el domingo? Porque es el día del triunfo de la vida sobre la muerte. Y me volteé a ver y me dice, no, sí, mamá. Me dice, no, sí. Este día Dios escogió para reclamar la vida, no dejarnos la muerte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No, yo. Ay. Yo, maestro, tengo una duda, creo que siempre. A la hora de las dudas. Es que se Fuera de abre, cámaras. se abre. No está fuera de cámaras, pero me estoy grabando. ¿Qué tan cierto es que cuando una persona ya está en sus últimos momentos, cuando dice estoy viendo a mis familiares que ya fallecieron también? ¿Qué tan cierto es? Sí, es cierto en lo que la misericordia de Dios nos permite, porque el funcionamiento del cerebro dentro del cuerpo humano todavía evoca asociaciones de personas que son entrañablemente cercanas a nosotros. Hay una realidad de fe que no nos gusta mucho y que es que estrictamente en el cielo sí nos vamos a reconocer todos en todo. O sea, no voy a decir es mi mamá, es mi papá, o sea, somos todos nada. Exacto. O sea, somos todos personas. Y Cristo lo dice, en el cielo ya no hay necesidad de vínculos, de apegos, porque es tan grande la visión que estás teniendo y te llena, y no hay tiempo, espacio, que esa visión ocupa la eternidad. Es que no lo vas a poder comprender. Aquí no. Aquí No, sí, claro. Aquí no lo puedes Hasta que le comprender. toque la puerta se ve capaz no me llevo. Pero Luz, ya sí la vamos a reconocer. En vez de gritando y llorando. Corazón, 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 corazón.
llegaron. Me suena. Ya llegaron, ya están aquí. Esa es una realidad. Explicar el evangelio al final de quién será esposa es una implicación teológica muy elevada y que muchas veces desistimos de explicarla porque no hay medios aquí para entenderla, y entonces sería contraproducente porque alguien te va a preguntar, entonces, ¿no voy a reconocer a mi abuela en el cielo? Sí Y no. Pero no. ¿Por qué sí? Por el amor. ¿Y por qué no? Porque ese amor exclusivo entre abuela y nieto ya no es necesario en el cielo. Vamos a tener que hacer un podcast allá. Oye, pero si se van a amar. Pues es que es el lugar del amor. Es que Lupe está esperando llegar allá. Pues es que no va a amar solo a su abuela, va a amar al maestro Carlos, va a amar a la maestra Michelle, a todos los que estén ahí. Sí. Entonces va a ser un amor infinito, ¿te imaginas? Sí, pero es que dimensionar la eternidad es muy complicado. O sea, Tú solo vives una así. sí. Claro. Sin embargo, un maestro, un rabí, decía cómo medir la eternidad. Y esta medición de la eternidad, siempre que se las comparte a los alumnos, les vuela la cabeza. Y no solamente a los alumnos. Dice el maestro, rabí, le preguntan, ¿cómo poder medir la eternidad desde esta realidad? Y dice, mira, imagínate la montaña más alta que tú puedas conocer o de la que tengas noticias. Everest, pon el nombre que quieras, hasta la montaña de Mona. El Everest, ok. ¿Ya te lo imaginaste? Sí. Piensa, imagínate su altura, trata de hacerla real, pero también piensa que una vez al año un pájaro llega hasta la punta y con su pico empieza a rascar y a quitar piedras. Se va a desgastar su pico y va a regresar a tierra a que su pico en un año se vuelva a formar y va a regresar. Cuando el Everest esté reducido a pura piedra horizontal, habrá pasado un segundo de eternidad. Es correcto, sí, ya me voló. Ya te vuelvo. Ya me voló. Yo en mi cabeza con números así da cuenta. Sí, ya te vuelvas. Sí, claro. Entonces empiezas a pensar, cuando yo me doy cuenta que ya es una montaña, acaba de pasar un segundo en la eternidad. O sea, ya no hay tiempo, no hay espacio. No hay tiempo, espacio, materia, pero están vivos. Oiga, yo voy a entrar todos los días a clase de educación en la fe. Sí, yo también. Pero están vivos. A mí me gustaba mucho esa clase. Están vivos, mi abuela, tu madre, Todo. están vivos. Muertos a la carne, pero vivos en el espíritu y en el alma. Estamos esperando todos la resurrección. Y ahí está la clave. Tendremos un cuerpo glorioso. ¿Por qué Cristo resucitado era muy difícil de que los que estaban con él lo reconocieran? Porque su cuerpo glorificado no se parece al nuestro. Imagínate qué necesita para que entre, para que salga, para que coma, para que hable y tú lo escuches. Claro. Qué bonito. Entonces, Muchas gracias por esto, maestro. de nada. La verdad. Es Oye, que aparte sí me acabo de dar cuenta que lo hicimos 2 días antes de que mi suegro falleciera, de que cumpliera 11 años de verme. ¿A poco? El lunes. Ah, mira. El lunes. Que No. aparte es un mes, me decía yo a Juan ayer, que platicaba yo de esto, que es un mes para mí muy de contrastes, porque mi suegro fallece un 14 de octubre, y la abuelita de Juan, que es la mamá de mi suegro, que precisamente yo siento que su proceso de duelo, pues ni siquiera se inició, no lo sé, no sé qué fue. En el velorio ella no lloró una sola lágrima. Ella es la que acompañaba a mi suegra y consolaba a mi suegra. La señora tenía 88 años, 89 años, entera, y una semana después le da un infarto y fallece. Y yo creo que eso es el dolor que nos sacó de alguna manera, ¿no? Y el hermano de mi suegro, que vivía con mi suegra, fallece un año después, el 26 de octubre.
Entonces bien pequeño. el mismo día que su mamá, no, unos 5 días después de su mamá, pero igual en octubre. O sea, mi suegro falleció en octubre, la abuelita falleció en octubre, el tío fallece en octubre y luego Ivana nace en octubre, el 24 de octubre, pero nace de una manera en la que pues yo estuve a punto de no estar. Entonces, octubre para mí es un mes así como de Contrastes, sí, ¿no? de sub y bajas terribles, porque agradezco la vida, A la de mi vida y hija la todo, muerte. pero ajá, ha sido un mes en el que siempre me pasan cosas así muy, pues no tan buenas. Pues vamos a darles un aplausote porque lo hicieron muy bien. Gracias por esto. La verdad que nos han abierto la cabeza. Yo creo que van a iluminar a muchas cabezas, Sí. así como esta cabeza. Me vaya sacando que ya esté don José allá arriba y él luz al cielo. ¡Chapita! No, cosa de... No.